Muy bien. Bueno, hoy vamos a concluir el capítulo referente a los bloqueos regionales y hoy nos enfocaremos a hablar sobre lo que es el plexo braquial. Se dice que el bloqueo del plexo braquial es un bloqueo regional periférico selectivo que no afecta las funciones vitales del paciente. Por tanto, el conocimiento de la formación anatómica del plexo, como la distribución muscular y cutánea, es esencial para una anestesia eficaz de este plexo en las cirugías del miembro superior. Algo de la historia, como siempre, es recordar un poquito, porque no podemos dejar de lado gracias a quienes se ha promovido estas diferentes técnicas. Entonces, William Hart es un médico estadounidense. Se le atribuye la revolución quirúrgica en aquel entonces, cuando eran inicios del siglo XX, a través de los varios aportes que la realizaba. En mi cursor no quería dar. Su aportación es referente a la técnica quirúrgica, es cuando él realizó varias cirugías, comenzando desde las cirugías de tiroides, paratiroides, cáncer de mama, hernias, etcétera, etcétera. Y quizás dentro de esto fue el describir la vía supraclavicular al haber inyectado cocaína intraneural en el plexo braquial, con el objetivo de liberar los fascículos de este plexo que se encontraban enmarañados o atrapados en una masa cicatrizal. Posteriormente, Hirschel y Kulenkampff describen la vía perivascular y percutánea. Este último describe la vía supraclavicular, indicando que por encima de la clavícula surgía un triángulo, que era el triángulo escalénico, y que sus nervios se encontraban debajo de la piel. Más tarde, Winnie, en 1970, describe la técnica por la vía interescalénica. Hasta hoy es la que se va realizando. ¿Cuál es la anatomía o la formación del plexo? Se forma a través de las raíces sensitivas o posteriores y anteriores de las raíces cervicales, desde la cervical 5 hasta T1, y en algunos casos recibe aportes de T4 o T2. Estas raíces van a conformar tres troncos principales, uno superior, que es la conjunción de C5 y C6, C7 va independiente, que forma el tronco medio, y el tronco inferior está conformado por la cervical 8, T1. Estos troncos, a su vez, cuando se asientan sobre la primera costilla y antes de emerger por debajo de la clavícula, van a formar 6 divisiones, 3 anteriores y 3 posteriores, las cuales una vez que emergen por debajo de la clavícula, se van a subdividir y unir en algunos casos las divisiones anteriores y las posteriores para formar los fascículos, que es el fascículo medial, fascículo posterior y el fascículo, lateral, posterior y medial. Estos fascículos van a dar origen a los 5 nervios principales. ¿Cuáles son, jóvenes, los nervios del plexo braquial? No saben, ¿no? Tienen que recordar muy bien la anatomía. Bueno, aquí ya está todo escrito, ¿no? Qué hermoso es ver una figura así donde nos indica todo. Y es solo leer. Tronco superior, tronco medio, inferior,
las divisiones anteriores, 1, 2 y 3, y las posteriores, ¿no? Luego que van a dar los pedículos, fascículos, y en algunos autores llaman estos cordones. Estos cordones van a dar lugar u origen a los 5 nervios terminales de este plexo, que es el músculo cutáneo, el axilar, el radial, el nervio mediano y el nervio cubital. Aquí vemos de la misma manera el origen, la unión de estos, los troncos principales, las divisiones cuando están sobre la primera costilla y cuando emergen dan lugar a los cordones o fascículos, ¿no? Aquí también vemos el trayecto en una disección anatómica. ¿Y qué nos importa? ¿Qué es lo más relevante, no? Como habíamos indicado, su distribución muscular y cutánea. La inervación cutánea o la sensitiva, que va a ser de los diferentes nervios, vemos aquí en colores, ¿no? El nervio mediano, donde está el 1, el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio radial, quizás la parte más extensa de la región posterior del brazo y antebrazo y parte de la muñeca, ¿no? El músculo cutáneo, y estos músculos, el músculo, el accesorio cutáneo, muchas veces, como es solamente una pequeña aferencia que se divide, entonces no logramos a veces bloquear con el anestésico. Entonces, cuando hacemos una cirugía de brazo y los traumatólogos deben colocar un manguito para disminuir el sangrado, o el famoso torniquete que llamamos, entonces nosotros debemos hacer por debajo de la piel, así como en una circunferencia alrededor, para que se bloquee este músculo, porque si no es bastante doloroso esta región cuando solamente se hace el bloqueo y no alcanzamos nosotros a bloquear este pequeño nervio. Aquí vemos también otro más explicativo, ¿no? Nervio mediano, todo con colorcitos, el músculo cutáneo, el braquial cutáneo interno, que es un accesorio, ¿no? No es en sí el nervio, el cubital, el radial, y el nervio axilar, que va a inervar el deltoides, el músculo deltoides y la piel del hombro. ¿Cómo está distribuido este plexo? Su distribución muscular e inervación motora, aquí muy práctico estos cuadros, donde llama la atención que todos los nervios inervan sobre todo los músculos flexores, excepto el radial, que es el único que va a inervar los músculos extensores, ¿no? La inervación motora también son causantes de los movimientos. ¿Qué movimiento es este, jóvenes? Hello. Hola. ¿Hay alumnos? Hola. Jóvenes. Creo que han abandonado la clase, ¿no? ¿Aló? Jóvenes, si no están en la clase, voy a suspender y se da por avanzado la materia. Hola. Sí, doctora, sí estamos presentes. Pero respondan, jóvenes.
Es que me dejan en el aire y yo pienso que no están, habiliten todas sus cámaras para que pueda yo observar si están presentes. ¿Qué movimientos son estos? Hola. No saben. Bueno, estudien jóvenes. Es lo único que les puedo decir. Bueno, para realizar esta técnica también debemos nosotros tener todo el equipamiento necesario para realizar. El equipo consta, como estamos viendo aquí, son de guantes, los anestésicos locales, jeringas, agujas, el estimulador del nervio, ¿no? Y lo que no debe faltar es el antiséptico, ¿no? Que es el alcohol yodado, algunos utilizan la povidona, etcétera, ¿no? Ya conocen. Lo primero que debemos hacer en el paciente es monitorizar. También debemos contar, hoy en día ya se hace a través del bloqueo ecoguiado, ¿no? Un ecógrafo. Algunos vienen todavía en blanco y negro, pero ahora ya está en su mayoría en colores. ¿Cuáles son las vías de abordaje? Son la vía interescalénica, supraclavicular, infraclavicular y axilar. Son 4 vías. Hoy vamos a hablar de lo que es el interescalénico o de Wiener. La posición del paciente debe estar en decúbito supino, con la cabeza contralateral del lado opuesto, de donde se va a realizar la punción. Y el punto de referencia es el cartílago cricoides, que va directamente a caer sobre la cervical C6. Y en algunos casos, en pacientes hiperdelgados, a veces nosotros conseguimos hasta palpar las apófisis transversas. Y tiene cierta peculiaridad esta vértebra. ¿Cómo se llaman las apófisis transversas de C6? Hola, anatomías jóvenes y han avanzado. ¿Cómo se llama? Bueno, estudia. Luego ubicamos el borde posterior del esternocleidomastoideo, el escaleno anterior, el escaleno medio, y entre ambos se va a encontrar el surco interescalénico, y por detrás vamos a tener a la vena yugular externa. Aquí también vemos, ¿no? O sea, como buscamos, este es el músculo, el borde posterior del esternocleidomastoideo, hacemos un poco de presión y vamos a llegar a encontrar el surco interescalénico, donde se encuentran los troncos principales. Como les había dicho, hoy en día ya se practica también este tipo de bloqueo. Bueno, aquí antes estamos utilizando el neuroestimulador, el cual vamos a ir dando cierta potencia, comenzando desde 0,2 miliamperios hasta, de 0,5 hasta 2 miliamperios, ¿no? ¿Cómo ocurre esto cuando estimulamos? Primero, al estimular vamos a provocar una despolarización, luego un potencial de acción y luego la respuesta que vamos a ver a través de los músculos que van a estar inervados por este plexo. Aquí vemos también cómo nosotros verificamos que estamos sobre el plexo braquial y va a haber cierta contracción de los músculos que están inervados y en algunos casos vemos nosotros de manera visual y directa una contracción del pectoral, del deltoides,
del tríceps, del bíceps, y el paciente es el que mejor nos refiere a veces cuando nos indica que ha sentido como una corriente deslizarse hasta la punta de los dedos. Aquí el eco guiado a través de, utilizando el ecógrafo, de la misma manera, colocamos un gel y como todos han debido ver cómo se hace una ecografía, y comenzamos a desplazar sobre el gel para tratar de localizar los troncos. Una vez que localizamos, vean aquí, no debemos perder la relación y dirección para hacer la punción. Aquí vamos a ver el escaleno anterior, el escaleno medio y aquí los tres troncos principales. Obviamente que bonito sería ver así, ¿no? Cuando vemos igual a colores no está así tan delimitado, ¿no? Solo es adivinar. Aquí está el borde, el posterior del esternocleidomastoideo. Aquí están los dos escalenos. Aquí está el plexo, o que es el tronco superior, el medio y el inferior. De la misma manera vamos a ver y hacemos la punción a este nivel, a nivel del surco interescalénico. Aquí ya en blanco y negro es solamente adivinar. Este vendría a ser el esternocleidomastoideo, ¿no? Aquí el escaleno anterior, el escaleno medio y estos serían los troncos principales. ¿Cuáles son las indicaciones? Sirve en general para todo el miembro superior, que son las lesiones desde la escápula, articulaciones acromioclaviculares, las esternoclaviculares, reducción, obviamente, y analgesia para promover analgesia en caso de fracturas. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Como en todas contraindicaciones, hay relativas y absolutas. Dentro de las relativas estaría pacientes que tienen un EPOC, es decir, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una paresia contralateral del nervio frénico y laríngeo recurrente, porque por alguna lesión que pudieran tener al otro lado, y nosotros hacemos del lado sano, pues ¿qué va a suceder? Que va a haber un bloqueo bilateral, podemos afectar inclusive poniendo en riesgo al paciente. El déficit neurológico previo del brazo afectado. En ninguno de los casos se debe realizar esta técnica cuando el paciente presenta alguna de estas afecciones. Dentro de las absolutas, obviamente, está la infección del local, porque aquí no es como en la peridural ni en la raquidia, que podemos buscar un espacio más arriba o más abajo del punto de la infección. Aquí es el espacio bastante pequeño, entonces no podemos hacer. Obviamente que pacientes que van a estar recibiendo anticoagulantes, sobre todo los hipertensos que toman aspirina, por la relación que habíamos indicado al inicio, ¿no? Con los vasos sanguíneos, entonces es difícil hacer esta técnica. Alergia probada a los anestésicos locales, que esto es muy remoto, no creo que se da 1 en 1000, no, porque si no nadie se anestesiara. Y obviamente dentro de las absolutas siempre vamos a considerar el rechazo del paciente. ¿Cuáles son las complicaciones de esta técnica? Que nosotros podemos llegar al espacio peridural y provocar y hacer una anestesia total, ¿no? Y peor si entramos al espacio espinal o subaracnoideo. Ahí sí que el paciente es por bloqueo del tronco encefálico, sería inminente el paro cardíaco, ¿no? Paro cardiorrespiratorio del paciente y por ende la muerte del paciente. Los hematomas, porque no nos olvidemos que a nivel del cuello se encuentran vasos de bastante calibre. La parálisis del nervio recurrente sí o sí se va a dar esto, y nosotros lo que llamamos síndrome de Claudio Bernard Horler, con una ptosis palpebral, una miosis
que esto significa que el bloqueo es efectivo. Y obviamente la parálisis hemidiafragmática va a ser al 100%, porque ¿de dónde se origina el nervio frénico, jóvenes? Hello. Hola. 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 Bueno. Otra vía de acceso es el bloqueo supraclavicular o de Kulenka. En la misma posición, paciente de cúbito dorsal con la cabeza contralateral del lado que se va a realizar la punción. Aquí vamos a tener como punto anatómico, el brazo va a estar en abducción pegado al tronco. Y el punto de referencia va a ser el pulso de la arteria subclavia. Entonces, vamos a hacer sería el tronco superior, el medio, el inferior, y aquí entre ambos, el latido de la arteria subclavia, vamos a tener el surco supraclavicular. De la misma manera, no podemos perder ese punto de referencia una vez localizado. Aquí ecoguiado y vemos solamente, vamos a ver aquí, ¿qué es aquí esto, jóvenes? Esto sí se ve en blanco y negro o a colores, es lo que más va a llamar la atención. ¿Qué se llama esto, jóvenes? ¿Qué vendría a ser? ¿Cuál es el punto de referencia de esta técnica? Arteria subclavia, ¿no? Aquí tenemos el escaleno anterior, el escaleno medio y aquí tenemos el plexo braquial. También con esta técnica conseguimos hacer el bloqueo de los tres troncos, es decir, de todo el plexo braquial. Aquí vemos, aquí está la primera costilla, la arteria subclavia, tronco superior, medio e inferior. ¿Cuáles son las indicaciones? Cirugías de brazo, antebrazo, codo y mano. Lo mismo, las contraindicaciones siempre van a ser lo mismo, la infección local, la coagulopatía y sobre todo los pacientes bronquíticos crónicos, ¿no? Porque con esta técnica la incidencia es mayor de que nosotros podamos producir un neumotórax, hemotórax y una lesión nerviosa. ¿Por qué razón? Porque aquí la cúpula pleural se encuentra justamente cercana a la primera costilla. La otra vía es el bloqueo infraclavicular de Bassi. Como estamos viendo, la misma posición, esta vez con el brazo en abducción, ¿no? Y vamos a comenzar a identificar la apófisis coracoide de la escápula. Aquí vemos mejor, de manera más esquemática, la apófisis coracoides, ¿no? Este sería la clavícula, el húmero. Aquí se encuentra el plexo braquial. Hola, ¿me están siguiendo o no? La arteria y la subclavia. Aquí vemos anatómicamente disecada, ¿no? Entonces, la infraclavicular es ya cuando emerge por debajo de la clavícula, ¿no? Es decir, aquí solamente ya las divisiones, pero por el volumen que administramos, se van a bañar todas las raíces que involucran al plexo braquial. Aquí estamos viendo la función. Siempre en estas tres vías, la aguja debe ser en relación, en dirección medial,
caudal y posterior, es decir, hacia atrás, hacia abajo y medial. Aquí vemos eco guiada. Aquí hay que tener buena práctica para identificar los elementos, porque aunque esté a colores, muchas veces no es así como está aquí escrito, ¿no? Pero sin embargo, por eso la importancia de saber la disposición anatómica de todos los elementos que van a involucrar para esta técnica dentro de lo que comprende el plexo braquial es muy importante. Como les había dicho, una vez que emerge debajo de la STEC, se van a convertir el plexo braquial después de las divisiones en cordones o fascículos, ¿no? Aquí vemos el cordón lateral, el cordón medial y el cordón posterior. También con esta se consigue bloquear todo el miembro superior, excepto el hombro. ¿Cuáles son las indicaciones? Cirugía del tercio distal del brazo, antebrazo, codo y mano. Siempre dentro de las contraindicaciones, la coagulopatía, las infecciones y negativa del paciente. Las complicaciones, aquí vean la diferencia dependiendo del lado. ¿Qué elemento anatómico se encuentra del lado izquierdo, jóvenes? ¿Qué elemento importante? Hola. Hola. Respondan, jóvenes. Jóvenes, respondan. Voy a terminar la clase, voy a llamarle al jefe de cirugía. Muy bien, gracias. Voy a hablar para quienes están presentes sobre lo que es los anestésicos locales y sin preguntas. Dentro de las técnicas que hemos enfocado durante estas dos últimas clases sobre los bloqueos regionales, nos corresponde hablar sobre la importancia de qué anestésicos son los que se utilizan. Son los anestésicos locales, que dependen de estas técnicas de estos, ¿no? Bueno, la función de los anestésicos locales consiste en la pérdida transitoria de las funciones sensoriales, motoras y autonómicas en una porción determinada del cuerpo, cuya acción es bloquear reversiblemente la conducción del impulso nervioso, lo cual va a proporcionar anestesia y analgesia postquirúrgica. Son drogas que van a actuar también como antiarrítmicos, como el caso del grupo de las amidas, que solamente tendríamos a la lidocaína, y que se puede utilizar también durante y posterior la intubación, porque dentro de sus acciones de la lidocaína está la estabilidad de la membrana. ¿Cómo se clasifican estos anestésicos locales en aminoésteres y aminoamidas? Los aminoésteres tienen una cadena intermedia que va a formar una unión éster entre el grupo aromático y un grupo amino. Estas ya han dejado de ser utilizadas debido a la menor duración que tienen en cuanto a su acción y con más efectos secundarios.
Entre este grupo se encuentra la procaína, la clorprocaína, la cocaína, que es uno de los primeros anestésicos que ha sido aislado por Kohler, y la tetracaína. Las aminoamidas, al igual que los aminoésteres, estas van a tener su unión amida entre los grupos aromáticos y amino. ¿Cuáles son las ventajas de esta? Que van a tener menor incidencia de efectos secundarios y con mayor efecto, con mayor duración, ¿no?, de acción. Entre estas tenemos la lidocaína, la bupivacaína, la mepivacaína, la ropivacaína y la levobupivacaína. Estas dos últimas tienen mayor acción de duración y menos efectos secundarios. Sin embargo, hay que recalcar que una de las diferencias importantísimas entre la lidocaína y bupivacaína es que la lidocaína es neurotóxica y la bupivacaína es cardiotóxica. Ojo, hay que tener bastante cuidado por eso cuando se realiza cualquiera de las técnicas regionales, en que no aspiremos ni 1 milímetro de sangre, por cuanto, pues, por acción pasiva puede pasar el anestésico, pasar de la circulación menor a la circulación mayor y va a producir un paro. ¿Dónde actúan los anestésicos locales? Actúan a nivel de la fibra nerviosa, como actuando sobre la membrana celular, modificando su estructura e inactivando el potencial de acción de despolarización. También actúa en los lugares específicos de los canales de calcio, lo cual va a disminuir su permeabilidad. ¿Cuáles son las propiedades físicas químicas? Depende del pK, lo cual va a determinar el periodo de latencia, es decir, el inicio de acción del anestésico, y la capacidad de unión a las proteínas, lo cual va a dar la duración del anestésico en sí, y la liposolubilidad, que va a determinar la potencia. ¿Cómo es el metabolismo de los anestésicos locales? Los ésteres es exclusivamente interplasmática, es decir, ¿no? Estas son metabolizadas por las enzimas, por la pseudocolinesterasa, a diferencia de las amidas, que van a sufrir, su vía de transformación va a ser a nivel hepático. ¿Cuáles serían las dosis de estos anestésicos? La lidocaína es de 5 a 7 miligramos por kilo peso, la bupi de 2 a 3, dicen algunos autores, y la levo y ropivacaína también, igual que la bupivacaína, 2 miligramos kilo peso. Ojo, aquí es importante recalcar que la cantidad o la dosis correspondiente para cada paciente se debe tomar en cuenta sobre el peso ideal del paciente, ¿no? Es decir, no sobre el peso real, porque imagínense, ¿no? Por ejemplo, un paciente que pesa 100 kilos, un obeso, y le ponemos la dosis máxima de lidocaína, digamos, de 7 por 6 sería 700 miligramos. Entonces, eso ya sobrepasaría al límite permisible y llegaríamos a cierto grado de intoxicación. Entonces, de ninguna manera se debe calcular sobre el peso real. Y alguien me preguntó cuando di la anterior clase sobre la bupivacaína pesada, ¿no? Aquí les dije que iba a hablar. Vienen ampollas, si ven aquí, la cantidad pequeña, a diferencia de que estas vienen para los bloqueos de la peridural y del plexo braquial, vienen en cantidades mayores. Esta bupivacaína va a estar determinada en base a la densidad del líquido cefalorraquídeo y se van a clasificar en
soluciones isobáricas, hipováricas e hiperbáricas. Iso igual, es decir, igual al peso, perdón, a la densidad del líquido cefalorraquídeo, lo cual cuando administramos en una determinada región, esta no va a tender a subir ni a bajar, va a quedarse estática y a partir de eso va a ser bloqueada la región que nosotros queremos para la cirugía. Y a diferencia que las hipováricas, pero que ya casi muy poco se utiliza, es por el bajo peso molecular también que tienen y que estas van a tender a subir. Entonces hay que tener bastante cuidado y en los cambios de posición que se afectan con esta técnica. A diferencia de la bupivacaína pesada, que por el peso tienden y por la ley de la física va a tender a tener niveles más bajos. Con este anestésico, la velocidad va a influir bastante en cuanto a la altura o nivel de bloqueo que vamos a precisar para la cirugía. ¿Por qué se adiciona adrenalina a los anestésicos locales, sobre todo en los bloqueos regionales donde se utilizan grandes volúmenes, como es en la peridural y en el plexo braquial? Porque, ojo, estas dos técnicas en sí están determinadas por el volumen y la concentración del anestésico a la cual vamos nosotros a administrar. Obviamente que lo vamos a hacer dependiendo del tipo de paciente, porque ya les había indicado que en los niños, pues, sería desesperante y traumático conseguir un bloqueo motor. Entonces nosotros hacemos concentraciones más débiles, pero sin olvidarnos que debemos tener un buen nivel y un bloqueo sensitivo óptimo para que el niño no sienta dolor. ¿Cuál es el objetivo de añadir adrenalina a estos anestésicos locales? Provocar vasoconstricción con el propósito principal de retracción su absorción sistémica, es decir, si perforamos algún vaso, funcionamos, pues al producir una vasoconstricción, pues su absorción va a ser mínima o nula y prolonga la acción del mismo anestésico local y mejora la capacidad analgésica, es decir, mayor tiempo. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los vasoconstrictores? Obviamente, sobre todo en pacientes que son inestables o cardiópatas, ¿no? Como es la angina de pecho inestable, pacientes hipertensos, en arritmias cardíacas y obviamente el bloqueo de nervios periféricos, como ser a nivel de los dedos de los pies, que no nos olvidemos que tiene una ligación terminal, ¿no? Porque si producimos vasoconstricción a nivel de los pies, de las manos o del pene, una vasoconstricción sostenida, ¿qué puede ocurrir, jóvenes? Necrosis. Necrosis, ¿no? Necrosis. ¿Cuáles serían los efectos por la intoxicación de los anestésicos locales? Sobre todo, quizás los más relevantes de mayor importancia es a nivel cardiovascular, que en primera instancia vamos a tener una elevación de la presión sostenida que no va a mejorar con ninguna medicación, seguida de una taquicardia, lo cual va a hacer que disminuya la contractilidad del miocardio, con disminución del gasto cardíaco y por ende una hipotensión, lo cual va a conllevar una bradicardia sinusal, arritmias ventriculares y un paro cardíaco, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando utilizamos y funcionamos algún vaso cuando estamos administrando la bupivacaína. Ojo, eso no se les debe olvidar, ni siquiera quienes no sean anestesiólogos, como médicos generales deben saber esa gran diferencia. A nivel, otra de las
de los síntomas que se va a presentar dentro del sistema nervioso central. El paciente va a referir que está sintiéndose mareado, que va a escuchar ciertos sonidos aún no existiendo. Quizás la mayor característica que nos va a poner en alerta va a ser cuando el paciente nos diga que se está adormeciendo la boca, ¿ya? Entumecimiento perioral, y luego va a comenzar a sentir cierta confusión. Luego de eso, si nosotros no actuamos de inmediato y tratamos de revertir, se va a producir fasciculaciones musculares, lo cual puede terminar en convulsiones. Las alucinaciones auditivas y visuales también, porque, ojo, no todos estos signos o síntomas se presentan al mismo tiempo en el paciente. Cualquiera de estos ya nos debe alertar sobre la intoxicación que está presentando el paciente, ¿no? Sobre el sistema nervioso central. Y por último, la pérdida de la conciencia y una parada respiratoria. Aquí vemos un gráfico, como siempre desde colegio nos han dicho, que la dosis del anestésico local va a ser directamente proporcional a su tiempo de duración, ¿no? Es decir, todo lo que hemos mencionado en la anterior diapositiva, el paciente nos va a alertar cuando nos comience a decir que se le está adormeciendo la boca. Luego va a tener alteraciones de la conducta, puede convulsionar, haber una pérdida de la conciencia y las convulsiones hacerse más generalizadas. Luego va a haber un fallo respiratorio, lo cual nos va a dar como último paso la toxicidad cardiovascular y por ende un paro cardíaco y la muerte inminente del paciente. Ojo, por eso hay que tener bastante cuidado y prevenir. ¿Cuál sería la primera medida de acción en este tipo de pacientes? ¿Qué me puede decir? Hola. Hola. Jóvenes, no tengan miedo, están en fase de ustedes de formación. Entonces, el que no sabe, diga nomás, doctora, no sabemos. Yo no les estoy obligando, pero sí lo que sí están obligados a saber ustedes por autodisciplina y responsabilidad es los temas las materias que ya han avanzado, como ser anatomía, fisiología, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, no puedo creer que a altos jóvenes no sepan ni siquiera cómo es la diferencia de la columna cervical dentro de las primeras vértebras cervicales. Eso ya dejo a su criterio para que hagan conciencia y puedan, pues, autodisciplinarse y comenzar a estudiar. Porque se sobreentiende, yo también he sido estudiante, se sobreentiende pues que materia avanzada debe ser materia sabida, ¿no? Leída. Bueno, entonces como primera medida siempre, independiente de que sea el anestesiólogo bastante experiente, todo, etcétera, etcétera, con bastante habilidad y conocimientos anatómicos de todo lo que va a realizar en la región, pues hay que tener siempre el carrito de paro, y caso contrario, si tenemos que intubar, pues hay que intubar al paciente, ¿no? Entonces, tener todo el material de intubación a la mano, eso nos va a ayudar bastante a salvar la vida del paciente y evitarnos, obviamente, procesos legales. Y por último, ¿cuáles son las propiedades de un anestésico local que se está pretendiendo a medida que va avanzando la ciencia y se van descubriendo más sobre tecnificar, mejorar la calidad de los anestésicos, ¿no es cierto? Es que el anestésico no sea irritante de forma local, es decir, donde nosotros administramos, porque los anestésicos locales no solamente son para los bloqueos regionales,
sino que también puede ser para la extracción, por ejemplo, de una verruga, se coloca una anestesia local y generalmente solo lo hace el cirujano, ¿no? Ya no requiere ahí la experiencia del anestesiólogo. Luego, que no produzca lesiones irreversibles en el sistema nervioso central, porque, ojo, ya habíamos hablado en el tema de la anestesia regional de tipo central, que como la médula es parte del sistema nervioso central, pues una lesión a ese nivel puede ser desastrosa, ¿no? Porque todo daño en el sistema nervioso central es irreversible. Luego, que su toxicidad sistémica sea escasa, es decir, con menos efecto tóxico, sin embargo, que tenga un mayor efecto y con mayor rapidez, es decir, que su tiempo de latencia se disminuya, ¿no? Y por ende, la duración del efecto que sea suficiente, pero no excesiva. Eso es todo, jóvenes. Gracias para quienes han estado presentes y una pena para quienes no asisten.